Hola, soy el abogado Rodrigo Cerda y en esta oportunidad hablaremos acerca del ámbito de aplicación del Código del Trabajo y cuáles son los principales principios que inspiran nuestra normativa laboral. Para comenzar, podemos decir que la regla general es que las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores se encuentran reguladas por el derecho laboral y el Código del Trabajo. Sin embargo, a esta regla general debemos aplicar ciertas excepciones. Se encuentran excluidos de esta aplicación entonces aquellos funcionarios que pertenezcan a la administración del Estado, sea descentralizada o centralizada. También se encuentran excluidos los funcionarios del Congreso Nacional, del Poder Judicial y los trabajadores que pertenezcan a empresas o instituciones del Estado, sea que éste tenga aportes, participación o representación. Y finalmente, podemos decir que se encuentran excluidos todos aquellos funcionarios que por ley se encuentran sometidos a un estatuto especial. ¿Qué tipos de estatutos especiales podemos mencionar? El primero es la Ley 18.834, que se conoce como el Estatuto Administrativo. Dicho cuerpo legal lo que hace es regular las relaciones entre el Estado y el personal de los ministerios, intendencias, delegaciones presidenciales y de los servicios públicos centralizados y descentralizados. Además, encontramos la Ley 18.833, que es el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales. Lo que hace este cuerpo normativo es regular las relaciones entre las municipalidades y el personal de dichas corporaciones, sin perjuicio de que existe la posibilidad de que se contrate a personas que expresamente se encuentren regidas por el Código del Trabajo. También excluimos del estatuto laboral a aquellos funcionarios de la educación que se rigen por el estatuto docente, los funcionarios de las Fuerzas Armadas que se rigen por su propio estatuto, y lo mismo ocurre con Carabineros de Chile. Sin perjuicio de estas exclusiones, debemos decir que el Código del Trabajo actúa de forma supletoria. Esto por expresa mención del artículo 1, inciso 2 del Código del Trabajo, que sujeta a las normas de este Código Laboral a los trabajadores que, encontrándose regidos por un estatuto especial, no se encuentran amparados por alguna materia que no establezca el estatuto. Es decir, en todos aquellos aspectos o materias no regulados por los respectivos estatutos que ya mencionamos, y siempre y cuando dichos estatutos o dichas normas del Código del Trabajo no sean contrarias al estatuto, entonces los funcionarios se regirán a lo que establezca el Código del Trabajo. Es por eso que se habla de supletoriedad. Solo en aquellos casos en que una materia no se encuentre regulada y no sea contradictoria con el estatuto, entonces se aplicará el Código del Trabajo en forma supletoria. En cuanto a los principios del derecho laboral en nuestro país, podemos decir que son aquellas líneas o directrices que informan algunas normas e inspiran directa o indirectamente una serie de soluciones, por lo que pueden servir para promover o encauzar la aprobación de nuevas normas, orientar la interpretación de las existentes y resolver los casos no previstos. El principio protector es uno de los más relevantes y consiste en distintas técnicas dirigidas a equilibrar las diferencias preexistentes entre el trabajador y el empleador, evitando que quienes se desempeñan bajo la dependencia jurídica de otros sean víctimas de abusos que ofendan su dignidad en virtud de un poder diferente de negociación y desequilibrio jurídico o económico existente entre ellos. Algunas reglas que en nuestro ordenamiento constatan este principio protector son la indubio pro operario, que consiste en que si una norma resulta ambigua y por ende puede ser interpretada de varias formas con distintos alcances, el juez debe obligatoriamente inclinarse por la interpretación más favorable al trabajador. Otra regla que concreta el principio protector es la regla de la norma más favorable. Si existe duda entre dos o más normas aplicables a una misma situación jurídica,
el juez debe aplicar la que resulte más favorable para el trabajador, aunque ésta sea incluso de una jerarquía inferior. La regla de la condición más beneficiosa. Esto consiste en la aplicación de una nueva norma legal y que nunca deberá constituir o disminuir las condiciones más favorables en que pudiera hallarse el trabajador. Es decir, se dicta una nueva ley y esta ley genera algún tipo de disminución en los derechos del trabajador, esa ley no será aplicable para ese trabajador en particular y deberá aplicarse aquella que entregue las condiciones más beneficiosas. Un segundo principio que contempla nuestro ordenamiento es el principio de la irrenunciabilidad. Podemos decir que la renuncia en sí misma es el abandono voluntario de un derecho mediante un acto jurídico unilateral. Y en este sentido, por expresa mención del artículo 5º, inciso 2 del Código del Trabajo, podemos decir que los derechos laborales son irrenunciables. ¿Cuál es el principio o cuáles son las exigencias para que opere esta irrenunciabilidad? Primero es que se debe tratar de derechos laborales, ¿ya? Y lo segundo es que la irrenunciabilidad solo opera mientras subsista la relación laboral, es decir, mientras el contrato laboral se encuentra vigente. Esto significa que una vez finalizado el contrato o finalizada la relación laboral, el trabajador sí podrá renunciar a determinados derechos que antes de que terminara la relación laboral no podría haberlo hecho. Un tercer principio que consideramos en nuestro ordenamiento jurídico es el de la continuidad laboral. Lo que busca nuestro ordenamiento es que el trabajador mantenga su fuente de trabajo y por lo tanto la motivación es a que las relaciones laborales sean constantes, continuas y no esporádicas o circunstanciales. También encontramos el principio de la primacía de la realidad. Esto consiste en que se deberá dar prioridad a los hechos antes de lo que incluso pueda decir la letra del contrato. Es decir, se tendrá por cierto lo que efectivamente ocurre y no lo que diga el contrato, porque muchas veces puede ocurrir que el papel diga algo muy distinto a lo que ocurre en la realidad. Y eso en nuestro ordenamiento le da preponderancia a lo que realmente se constate en la relación laboral. Y por lo tanto, cuando existe una discordancia entre lo escriturado y lo que realmente hace el trabajador o lo que recibe el trabajador como beneficio, entonces se dará prioridad a lo que se constate en los hechos. El principio de la no discriminación laboral, ya sabemos que en nuestro país existen determinadas discriminaciones que son autorizadas por ley, pero la que no puede ocurrir es que existan discriminaciones ilegales o arbitrarias. Y es en ese sentido que la no discriminación laboral apunta a ese tipo de discriminaciones que se encuentran prohibidas, es decir, toda aquella discriminación que no se base en la capacidad, idoneidad, personal, sin perjuicio de que se puedan exigir determinadas características como la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos.